Bienvenidos al espacio de Olinautas. Mi nombre es Iván y hoy os presento el episodio número 21. Un episodio sobre filosofía, sobre la existencia del libre albedrío. Nos vamos a embarcar en una aventura donde un personaje que es curioso y creativo de naturaleza va a intentar descifrar su mundo y como efecto colateral va a tratar de responder a la pregunta de la naturaleza de su voluntad. Así que esto y mucho más, hoy, en Olinautas. Larga ha sido la espera. Como si de un virus se tratara, la idea ha acabado perpetuándose en su mente. El efecto dominó es real en la medida en la que su modelo de la realidad lo es. Tratando de evaluar la libertad de sus decisiones, se ha topado con la limitación de sus creencias, de sus sesgos. Pero aún puede aferrarse a algo, a su abstracción mental, donde la novedad es cada vez más abundante en su universo observable y a las evidencias que se le presentan. Esta es la historia del viaje de un observador consciente llamado Wilmo a través de las raíces cósmicas, a través de lo que la humanidad actual designa como tiempo. Su objetivo principal es no solo comprender por qué aumenta la complejidad de su realidad en el tiempo, sino tratar de evaluar, con lo aprendido, su propia capacidad de decisión voluntaria. Aparentemente todo partía de un océano de entidades relativamente simples de definir para Wilmo, y con la evolución cósmica se forjaban conglomerados intrincados cuya cadena de eventos causales que les daban forma era sumamente larga y enrevesada. La memoria, continuamente acumulada en dichos hilos temporales, otorgaba suficiente capacidad computacional por parte del universo para la búsqueda de novedad. En la constante creación de nuevos estados residía la esencia del metapensamiento de nuestro olinauta, es decir, el entendimiento sobre las aptitudes naturales de su pensamiento para deliberar. Vayamos con el héroe cósmico en búsqueda de la libertad de su albedrío. No podía soportarlo. Su misión le era clara, pero en la mente de Wilmo había un dilema sin resolver. Una tesis que le había dado múltiples quebraderos de cabeza, que pululaba e interrumpía su entereza a ratos. Wilmo pensaba: ¿cómo puede mi mente interior regirse libremente si mis ideas forman parte del universo en el que habito, y el universo en el que habito está aparentemente determinado causalmente por su pasado? ¿No será sino una ilusión de mi incapacidad de mayor comprensión, el libre albedrío que mi ser a veces autoproclama? ¿O existe algún atajo inteligible a mi razón, donde reside la libertad de mi voluntad? Su incertidumbre era su combustible y no se iba a dar por vencido. Curiosidad e imaginación se combinaban para formar algo superior, y de eso era consciente, e iba a utilizar todo el arsenal que se le había otorgado para seguir con su estudio. Wilmo pensaba: imaginación. Parece ser algo especial que caracteriza mi esencia, que me permite crear y desarrollar nuevas ideas. ¿Puede que en mi imaginación resida la genuina capacidad de elección voluntaria? Lo cierto es que, independientemente de los sucesos externos, yo soy capaz de crear escenarios que nunca antes han existido y probablemente nunca existirán en la realidad. Lo que me confiere un nivel superior de abstracción si hablamos en términos de cadenas de eventos causales, precisamente porque mi conciencia implica novedad, implica la fundación de nuevos mundos sin fronteras que a priori no están determinados únicamente por su pasado. Mi divagación mental no será en vano, pero ahora hay asuntos más relevantes que me han sido encomendados. Debo ocuparme de ellos. Seguiré, pues, con mi investigación, y parte de ella será construida por la propia imaginación.
Tal vez en un futuro pueda responder a las preguntas que conciernen a mi propia naturaleza con más precisión. Wilmo estaba ensimismado en una abstracción que hibridaba su cometido con su preocupación, y al parecer halló luz en su planteamiento. Empezó a vislumbrar una potencial arquitectura que resolvería sus dudas. Wilmo pensaba: hay que descomponer la realidad para sanar la mente. El pasado existe en el presente, porque antes no había pasado, solo presente. Recuerdo, luego existo. O era imagino y luego existo. De entre la maraña de sus pensamientos, Wilmo empezó a encontrar un esquema mental desde el que abordar su realidad. Pensó que podía construir el universo que observaba a partir de premisas fundamentales. El principio de la navaja de Occam sugiere que ante todas las posibles explicaciones que describan un fenómeno, aquella más simple es probablemente la correcta. Wilmo, como fiel seguidor de esta filosofía, quería añadir el número mínimo de ingredientes a su descripción del cosmos. En consecuencia, barajó una visión, un espacio alternativo, donde únicamente existían eventos y memoria. Eventos como sucesos fundamentales que conciernen a materia o luz en su universo, y memoria como consecuencia de la comunicación entre dichos sucesos. En el espacio wilmiano, un objeto recuerda su pasado, y de todas las posibles configuraciones que las componentes que conforman a dicho objeto podrían haber tomado hasta llegar a su estado actual, solo una de ellas lo describe. Y esto es lo que Wilmo denota como memoria, a la ramificación de eventos causales que definen a la materia contenida en un volumen del espacio y el tiempo donde reside. Partiendo de lo indivisible en este espacio, o sea aquello que no posee memoria, elementos más complejos son creados a partir de su interacción con otros objetos. Es la superposición de todos y cada uno de los estados anteriores lo que da forma y esencia a un trozo de materia, y en definitiva, al universo de Wilmo. Wilmo pensaba: creo que el universo es inherentemente irreversible. Únicamente corre en una dirección. En este sentido, el tiempo es fundamental, pero esto no excluye a la reversibilidad. Existen procesos sin memoria que son reversibles, y las leyes de la física se encargan de estudiarlos. El tiempo no es sino un efecto colateral de la propagación causal de los eventos en el sentido hacia donde aumentan los estados en mi espacio abstracto de eventos y memoria. Y la creación de nuevos estados es una fuente de novedad. Es decir, la novedad es constantemente generada, siempre aumenta. Cuanto más pase el tiempo, más memoria tendrá el cosmos y comportamientos más complejos existirán, debido a que estarán sustentados en un universo con mayor capacidad computacional o memoria. Y dado que potenciales nuevos estados están creándose, entonces simular toda la realidad con los recursos actuales es imposible, porque en un futuro cercano los recursos necesarios serán mayores que los actuales. Según Wilmo, la unidireccionalidad del tiempo es algo elemental, y las leyes más fundamentales de la física son reversibles, es decir, indican las mismas propiedades hacia el pasado o el futuro, porque estudian objetos sin memoria intrínseca. La novedad es creada, y el sentido hacia donde esto sucede es hacia donde fluye el tiempo. El cosmos aumenta en el tamaño de sus posibles estados, lo que permite cada vez configuraciones de materia más complejas. Su realidad está explorando hasta los más recónditos rincones del espacio wilmiano, descubriendo en el proceso eventos que son almacenados en la propia memoria del universo, para así generar otros novedosos eventos. Nuestro linauta ya está preparado para responder al dilema más profundo de su ser. Invocando al metapensamiento, Wilmo se lanza hacia la cuestión del libre albedrío. Wilmo piensa: los agentes conscientes como yo estamos conformados por una representación interna que debe ser real en el espacio y el tiempo. Debe ser real en la medida en la que dichas abstracciones mentales permiten imaginar cosas que en un futuro cercano son potencialmente creadas. Es decir, a partir de mi pasado,
pero no restringido por él, puedo imaginar una sofisticada maquinaria que luego puedo crear, lo que deviene en una entidad físicamente real. Somos un hilo en el espacio de eventos y memoria que no está totalmente determinado por su pasado, precisamente porque somos una fuente de novedad. Cada individuo consciente es una fuerza causal en el universo, es capaz no solo de recordar, sino crear estados que no existían. Esto es para mí la propiedad que distingue un ser vivo clásico de un ser vivo consciente. La consciencia recuerda el pasado, integra el presente y planea el futuro mediante la imaginación. El punto temporal donde la consciencia emergió representa una transición de fase en la que un nivel rotundamente superior de novedad fue añadido al universo. Según nuestro cosmonauta, la creatividad es una fuerza causal capaz de perturbar el universo de forma novedosa. Si el cosmos busca maximizar constantemente la novedad, entonces la consciencia fue un descubrimiento asombrosamente beneficioso para este objetivo, porque cada ser consciente se autoproclama Dios por el mero hecho de existir, es capaz de cambiar el devenir natural del universo y sus enclaves causales, dado que tiene el poder de la invención, el poder de cambiar el destino de su realidad local. La elección está en la imaginación, y la imaginación decide el futuro en base al pasado, pero no restringida por él. Wilmo afirma la existencia del libre albedrío y se libra de sus dolores de cabeza, pero Wilmo no impone su pensamiento como dogma, sino que está abierto a la discusión. Intuye que el mero hecho de planear un experimento científico es razón suficiente para poseer libre albedrío, porque la mera elección de hacer ciencia es más fundamental que la propia ciencia. Todas las nuevas ideas generadas por entidades conscientes son genuinamente inventadas, en el sentido de que el espacio de posibles estados es tan vasto, idealmente infinito, que la probabilidad de que se dé un evento en particular por azar es prácticamente cero. Por lo que la información integrada en la mente de Wilmo sesga la realidad para dar rienda suelta a la fundación genuina de fenómenos físicamente reales. Cuanta mayor memoria sea requerida, es decir, cuanto más sofisticada sea la idea generada, mayor es el grado de invención. La misión de Wilmo ha sido completada. Ha logrado dar con un marco de referencia desde el que abordar su realidad, a la vez que ha respondido a su duda más trascendental sobre la capacidad de sus decisiones. Wilmo está dispuesto a tomar un descanso de su servicio como cosmonauta, pero pronto volverá porque ama la invención. Wilmo concluye: y siempre recuerda que su naturaleza creativa es la fuerza causal que transforma la dinámica local de su realidad. Este artículo se ha inspirado en uno de los episodios del podcast de Lex Fridman, donde entrevista a Sarah Walker y Lee Cronin. Hasta aquí llega el episodio del podcast de Olinautas, que ha tratado el tema del libre albedrío y que, como se ha visto, pues nuestro cosmonauta ha arrojado un poquito de luz y lo ha hecho a través de los anteojos de la novedad, de la generación continua de novedad. Cabe comentar que la teoría que ha estado defendiendo Wilmo, pues es bastante reciente y está siendo desarrollada por las personas que he comentado, por Sarah Walker y Lee Cronin. Y se basa en que el tiempo es algo fundamental y que viene dado por el crecimiento de la novedad, es decir, hacia dónde aumenta la novedad. Porque si nos fijamos hoy en día, tenemos estructuras suficientemente complejas como para decir que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la vida misma o cualquier entidad compacta, ¿no? Sin embargo, en el pasado, si hacemos marcha atrás, pues podemos ver cómo todo era más homogéneo, todo tendía más hacia el caos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta teoría es alternativa a la que la física fundamental suele defender, porque la física fundamental, las ecuaciones, son reversibles en el tiempo, es decir, describen lo mismo hacia el pasado o hacia el futuro. Pero en cambio, esta que se propone alternativamente, pues también pone como
hipótesis, como conjetura, que la novedad es un objetivo que se quiere maximizar. En ese sentido, como se ha comentado durante este podcast, el hecho de que haya emergido la consciencia sería como una transición de fase, en el sentido de que hasta entonces, pues cualquier evento, cualquier volumen de nuestro espacio y nuestro tiempo estaba ciertamente determinado por su pasado, por todos los eventos, por ese hilo de eventos que conducían hasta ese volumen en un tiempo dado. Pero la emergencia de la consciencia, como digo, es algo totalmente diferente. Estamos diciendo que un volumen del espacio y del tiempo, como puede ser nuestro cerebro, y en concreto nuestra consciencia, es capaz de generar un grado de novedad, es capaz de no solo estar influido por su pasado, sino que no está restringido por él. Es decir, puede crear cosas que nunca van a existir en una realidad. Nunca van a existir, pero realmente están existiendo por el mero hecho de que han sido concebidas, ¿no?, por la mente. Es un tema bastante apasionante para mí y lo seguiré tratando en futuros episodios y futuros artículos escritos en el blog de Olinautas. Así que nada, espero veros pronto por este espacio. Un saludo y hasta la próxima.